Esta semana en Cuadriga, persecución en la red, no hay sitio seguro. El escándalo de la NSA reveló que los estados democráticos almacenan grandes cantidades de información privada. En Alemania se ha originado un intenso debate. La protección de datos es un tema muy delicado por el abuso que se vivió en la antigua Alemania comunista y anteriormente en la época nazi. En unas polémicas declaraciones, el gobierno alemán defendió el éxito de la vigilancia por parte de Estados Unidos para prevenir ataques terroristas. Pero, ¿necesitamos esta vigilancia para estar seguros de ataques terroristas? ¿O la vigilancia total significará el fin de la democracia verdadera? ¿Y qué puede hacer la gente para proteger su ámbito privado? Conduce el programa Úrsula Moreno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Cuadriga. Somos ciudadanos completamente transparentes, estamos condenados a convivir las 24 horas del día con un gran hermano que nos vigile, o tenemos posibilidades de rebelarnos. ¿Y quién es el último responsable? ¿El gobierno, las empresas de telecomunicaciones o nosotros mismos, los usuarios? De todo ello me gustaría hablar con mis invitados, que paso a presentarles. Salim Choufi Laroche es ingeniero de sistemas de origen colombiano, está especializado en la gerencia de tecnologías, trabaja desde hace más de una década en Alemania en el área de telecomunicaciones y actualmente se desempeña como gerente de tecnología de una empresa con sede en Berlín. Burkhard Bierke es economista, periodista, comenzó su carrera en la radio. En el 98 se trasladó a Washington como corresponsal de la radio pública Deutschlandfunk, luego a Bruselas, Londres, París y por último Berlín. Y Enrique Müller, nuestro tercer invitado de hoy, periodista de origen chileno, radicado en Berlín, colabora con varios medios, entre ellos El País de España y el diario chileno La Tercera. También trabajó para el diario español El Correo y fue corresponsal de Der Spiegel en México, durante varios años. Bienvenidos a los tres, gracias por estar aquí. Empiezo con el experto en telecomunicaciones. Todo este escándalo que ha filtrado Snowden, ¿en qué medida le ha sorprendido? ¿Estamos condenados realmente, como decía al principio, a convivir con un gran hermano que nos vigile 24 horas al día? ¿Es una realidad que no se puede evitar? Es una realidad que en este momento no se puede evitar, pero es una realidad que no podemos desconocer, que está empezando hace un par de años. Es una realidad que existe hace décadas. Es una realidad que si nosotros nos hacemos los de la vista gorda es otra cosa, pero de que espionaje existe, y en este momento las telecomunicaciones y el acceso a Internet y todo es supervisado, eso es completamente conocido por todo el mundo. Que este señor viene y dice, hubo este caso de espionaje, lo hago público, es otra cosa, a la que los gobiernos en este momento se sienten de alguna manera presionados a decir, bueno, ¿cómo es esto? Pero aquí no se puede llegar a decir que nadie sabía de esto. Esto es una realidad con la que estamos viviendo desde hace muchísimos años, desde que empezó Internet, y que ¿quién es culpable? Todos, inclusive los propios usuarios. Pero entonces, ¿le ha sorprendido algo el hecho de que alguien se haya atrevido a arriesgar su estatus, a arriesgar su vida profesional, su vida personal, y haya salido a decirlo, o no? Tuvo el carácter para hacerlo, porque se vio, tal vez, no sé, socialmente presionado, no sé, de alguna manera se vio en el compromiso de comunicarlo al mundo. Pero de que los altos gobiernos ya conocen de esto, eso es totalmente lógico. Las agencias de seguridad y las agencias de espionaje en todo el mundo lo conocen. Y es algo que a mí personalmente, para absolutamente nada, me coge de sorpresa. Entonces, Snowden es un héroe o un traidor a la patria, como dice. Uy, no. Ahí sí, cada quien que ponga que dé su opinión. Desde mi punto de vista, fue alguien que tuvo el coraje de decir, esto está sucediendo, y él, en el momento que recibió su contrato para hacerlo, aceptó hacerlo. O sea que ahí hay... Y hemos visto las reacciones del mundo entero. En Estados Unidos, de hecho, las demandas en contra de la Agencia Nacional de Seguridad, NSA, se multiplican, aunque quizás no haya tantos indignados como en Europa. Están más acostumbrados quizás a convivir con esa vigilancia o aceptarla en pro de la seguridad, pero acaba de intentar aprobarse en el Congreso una enmienda precisamente que limite ese almacenamiento de datos, que proteja más al individuo, y no ha salido adelante. ¿Por qué? Bueno, el margen no fue tan grande, el margen de rechazo, ¿no?, de la protección más amplia de la privacidad de los ciudadanos americanos. Pero yo creo que lo más importante es que a causa de Snowden se está viendo un cambio de mentalidad también en Estados Unidos. Miremos al pasado, 2001, el 11 de septiembre ha causado un trauma nacional. La nación de Estados Unidos ha sido herida
atacada desde Pearl Harbor, desde la Segunda Guerra, por primera vez dentro de su propio país. Eso ha causado una ola de patriotismo que ha echado de menos la privacidad, la protección de la intimidad, todo lo que también está garantizado en el fondo por la Constitución americana. Entonces, en el nombre de la seguridad, de la lucha antiterrorista, se ha permitido a la NSA de actuar muy ampliamente. Además, se ha hecho un trato con gobiernos amigos para pasar la protección obligada por la Constitución, o sea, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Gran Bretaña se han puesto de acuerdo. Yo no puedo espiar mis propios ciudadanos, pero tú lo puedes, entonces tú me pasas los datos. Y eso es lo que ha sucedido y somos sin potencia para contestar eso. Y eso es de estar deliberadamente a las ganas, a la voluntad de una agencia, eso es lo que nos duele tanto, ¿no? con ese progreso de tecnología que todos estamos disfrutando, ¿no? Y de limitación de los derechos, vemos que es curiosamente un congresista republicano el líder, digamos, de este intento de enmienda al Patriot Act, a esa serie de leyes restrictivas que llegaron precisamente después del 11S, y dentro del propio gobierno de Obama hay muchos que defienden estas leyes restrictivas, quizás algo que no se esperaba del gobierno de Obama, y llega el director del NSA y habla a puerta cerrada precisamente con republicanos y demócratas, quizás para explicarles lo importante que son estas escuchas y esta vigilancia, para intentar convencerlos de que esa enmienda no salga adelante. Yo creo que tienen mucho por esconder, o sea que estamos solamente viendo el tope, el pico que sale del agua de todo ese escándalo de lo que nos está mostrando Snowden. Él mismo dice que tiene mucho más material, ¿no? Y por eso yo creo que por ahora quieren tapar las fugas, o sea, las fugas de información, porque realmente yo creo que estamos muy supervisados por la NSA y por todos los servicios secretos, porque también el BND, el servicio de Alemania, ha aprovechado de eso y nuestro gobierno nos tiene en la oscuridad. No, nosotros no sabíamos o pretenden no saber, pero eso es hipocresía. Es decir, Alemania también es un país completamente vigilado. La mayoría de los expertos dicen que así es, aunque el gobierno lo rechaza. Usted hablaba recientemente con un historiador, con Joseph Foschepot, que afirma que Alemania ha sido vigilada por los servicios secretos estadounidenses desde 1955, y eso con el beneplácito del gobierno alemán. Bueno, Alemania ha sido vigilada desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Y hasta el año 1955 los servicios de inteligencia espiaban impunemente porque Alemania no tenía voz ni voto para oponerse a esto. En el año 1955 el gobierno, las potencias aliadas firmaron los llamados Pariser-Verträge, es decir, los tratados de París, donde ponían fin al estatuto de país ocupado que tenía Alemania. Y en esos contratos los aliados le exigieron al gobierno alemán de que tenían que les permitiera seguir espiando las comunicaciones telefónicas y el correo postal. Adenauer pues se metió en un lío porque al aprobar eso habría violado el artículo 10 de la Constitución, que garantiza la inviolabilidad de las comunicaciones, y inventó un truco. Convenció a los aliados de que le dirigieran una carta donde le solicitaban este permiso. Adenauer aceptó esto y quedó como una cláusula secreta. A partir de ese momento, los servicios de inteligencia tuvieron carta blanca para espiar abiertamente en Alemania. Y eso es una situación que dura hasta hoy. Todos los gobiernos, desde Adenauer hasta la fecha, han conocido esto, lo han aceptado y lo han tolerado. Es más, en el año 1968, cuando gobernaba la gran coalición socialdemócrata, cristiano-demócrata, el gobierno aprobó las llamadas leyes de emergencia, las infames leyes de emergencia, que permitieron que los servicios de inteligencia tuvieran acceso al correo postal y de las telecomunicaciones. De eso se aprovechó el servicio de inteligencia. El señor Foschepot lo único que ha hecho ha sido, pues, es un libro muy valioso, muy interesante, que podría obligar a reescribir la historia de posguerra de Alemania. Alemania vigilada. Sí. Alemania vigilada. Él, pues, se encontró un día con una sorpresa, decía de que el correo alemán estaba vigilado. Eso lo motivó a seguir investigando, tuvo acceso a archivos secretos, a documentación secreta, y el libro es apasionante, y por eso el señor Foschepot estaba muy indignado el día en que yo hablé con él, el viernes pasado, cuando escuchó decir a la señora Merkel de que Alemania no es un estado vigilado y que ella se había enterado
Y que en Alemania imperaba el derecho alemán y no el derecho de otros. Pero es posible entonces que la canciller no sepa de las actividades del NSA, de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, en su propio país. Si uno habla con alemanes que tienen acceso a información confidencial, le van a decir, todo el mundo lo sabía, todo el mundo lo sabe, pero nadie se atreve a admitirlo en voz alta. La señora Merkel lo que está haciendo con guardar este silencio y repetir de que ella se enteró del escándalo a través de las informaciones de la prensa, es una estrategia muy bien estudiada que permite eludir a la acción de la justicia. Porque si efectivamente se comprueba de que el gobierno alemán, la Cancillería alemana, autorizó, firmó documentos secretos para permitir esta vigilancia, es una violación al artículo 10 de la Constitución, que ya está un poco débil, porque ha sido un poco manipulado ese artículo, pero igual. Es decir, ¿se puede hablar de una cierta connivencia entre gobiernos y entre servicios secretos de ambos países y demás países? Absolutamente, ¿no? Y realmente es un escándalo que la canciller, que viene de un país, Alemania Oriental, que era súper controlado, ¿no? Que ella acepte eso, ¿no? El gran error, ¿no? Sí, el gran error era con la reunificación de no cambiar ese, bueno, este visto bueno, sí, pueden espiarnos cuanto quieran, ¿no? Que es desde Adenauer. Uno hubiera debido negociar también la soberanía de este país en todos esos aspectos, pero es una práctica que se toleró y es intolerable. Y nosotros debemos agradecer a Snowden de haber descubierto eso. Claro, aunque él rompió leyes americanas, pero eso no es nuestro problema. Nos estamos enterando ahora del margen del escándalo, porque Alemania es mucho más espiada que los otros países, ¿no? Es el país más vigilado, según Snowden, de la Unión Europea. Sí, claro. Agregar algo a lo que él acaba de decir. Cuando Alemania obtuvo finalmente su soberanía, gracias a los acuerdos, a la conferencia 2+4, que tuvo lugar durante el año 1990, en el tratado que se firmó finalmente, no aparece en ninguna parte una cláusula donde se diga de que los servicios de inteligencia aliados van a tener que pedir permiso para poder seguir trabajando en este país. Bueno, tienen tropas además todavía en este país. Bueno, tienen tropas, y en las tropas es un aspecto muy importante, porque los famosos tratados de la NATO, de la OTAN, perdón, que regulaban el estatus de las tropas aliadas en este territorio alemán, permitieron a los servicios de inteligencia seguir vigilando las comunicaciones para proteger a sus propias tropas en territorio alemán. Y la gran pregunta ahora, con el centro que se está construyendo por parte de las tropas americanas en Wiesbaden, ¿a qué sirve, no? Y eso va a ser muy interesante de todas formas. La pregunta es si ese centro se está construyendo en forma secreta o está autorizada por el gobierno. Es decir, quizás también si vemos toda esta trayectoria histórica, recordamos un poco la historia que tan rápido se olvida hoy en tiempos de Internet, en donde todo es tan rápido, hay un cierto servilismo quizás, como dicen algunos, hacia el gobierno estadounidense o hacia los aliados, y al fin y al cabo todos sabemos que nos espían. El 80% de los alemanes, según las encuestas más recientes, dicen que no se creen que el gobierno alemán no supiera realmente de las actividades del NSA en este país. Ahora bien, también al 55% de los alemanes parece que les da bastante igual, es decir, que todos lo aceptan como una realidad que nadie expresa abiertamente. Que no lo expresen, sí, pero que no, porque tal vez no conocen las propias consecuencias y no saben qué es lo que está siendo vigilado. Lo que decía Enrique hace un momento, desde que terminó la guerra, Alemania ha sido espiado. En ese momento, digamos que habían dos medios de comunicación, que fuera el teléfono y que fuera el correo. ¿Qué es el problema hoy? Que ese problema se disparó exponencialmente porque los medios de comunicación se dispararon exponencialmente, o sea que los puntos donde yo puedo ya vigilar son todos. ¿Cuántas personas en este momento tienen Internet? El 80-90% de la población aquí en Alemania tiene un acceso a Internet. Todas esas personas están ya encubiertas en esta investigación. Que las personas no saben qué consecuencias puede tener eso es otra cosa. Y de qué manera legalmente se puede utilizar esa información en contra mía es otra cosa. Porque no hay una legislación clara donde se diga esto es supervisión y esto es investigación. Ahí es donde tiene que llegarse el punto donde se defina yo tengo derecho a analizar esta línea de datos porque está en una investigación, porque un juez de la República dijo, señores, aquí pasa algo malo.
Pero se pasa desde el punto de supervisión a investigación, se hace la confusión completa, entonces cae todo el mundo. Es decir, que en el fondo, si esto es un escándalo es porque realmente ese espionaje se realizaba de manera masiva, intrusiva y casi arbitraria, ¿no? Totalmente arbitraria, tanto es que todo lo que dijo Snowden en su declaración, por nadie ha sido dementido. ¿Y qué credibilidad merece Snowden? Hablamos todos de Snowden como si las informaciones que ha filtrado son realmente una verdad absoluta. Yo la credibilidad se la doy a la dimensión que ha tenido, al impacto que ha tenido su declaración, que inmediatamente Estados Unidos pide su extradición. Pero no solamente eso, sino que todo lo que él ha dicho pues se está comprobando día a día con información. Y nadie refuta, y nadie le está diciendo, eso no es cierto, eso no es cierto, es cierto. Hay cosas en las que la gente ni siquiera dice. Pues antes de pasar al impacto que ha tenido en el usuario de a pie, hagamos todavía un pequeño inciso en el impacto que ha tenido en Latinoamérica. El diario Globo revelaba que informaciones también filtradas por Snowden, que los 3 países principalmente espiados en Latinoamérica son México, Venezuela y Colombia. ¿Te puedo dar un ejemplo? Sí. Yo viví 10 años en México, del año 1980 hasta 1990, cuando regresé a Alemania. Y en México tenía muy buenos amigos que trabajaban en la Secretaría de Gobernación, una secretaría del Ministerio de Interior, en palabras latinoamericanas, donde funcionaba el Departamento de Inteligencia Interna. Yo tenía un amigo que era subdirector de la inteligencia mexicana, y un buen día pasando frente a la embajada rusa en México, soviética en aquella época, perdón, me dijo, mira, este edificio es el más vigilado que tenemos nosotros en este país. ¿Y cómo lo vigilan? Pues con la ayuda de la tecnología norteamericana, me dice. Eso te da una idea de cómo funciona el trabajo entre los países latinoamericanos y Estados Unidos, el gran hermano, al que odian cordialmente, pero del que aceptan todo tipo de ayudas, inclusive la tecnológica. Es obvio en el caso de Colombia, un país que yo conozco bastante bien, que la ayuda de la NSA, de otros institutos americanos para descubrir los narcotraficantes, para destrozar laboratorios secretos en la selva, es evidente que eso fue también gracias al espionaje norteamericano, es obvio, ¿no? Entonces uno siempre tiene que medir ventajas y desventajas, ¿no? Y yo creo que es muy urgente internacionalmente, y eso es tarea de la ONU, de los gremios grandes, de crear un códex, o sea, un código de comportamiento, que es realmente para investigación de crímenes con jueces internacionalmente. Ahí sí este espionaje, yo lo llamo espionaje, es permitido, pero las reglas de protección de la intimidad del individuo deben ser respetadas, porque si no, a uno le pueden robar la identidad, le pueden vaciar las cuentas bancarias por internet y todo. Y yo creo que la NSA sería capaz de vaciar la cuenta de todos nosotros, de robarnos nuestra identidad. Y hay una película de Hollywood, El enemigo del Estado número 1, con Will Smith, que demuestra eso muy bien, y realmente el público de cine que ha visto esa película no se debe aterrar del escándalo que estamos viendo ahora. O sea, que hemos hablado de la hipocresía un poco por parte de gobiernos como el gobierno alemán, pero también hipocresía por parte de los gobiernos latinoamericanos. Peña Nieto, el presidente mexicano, ha salido a condenar, ha exigido explicaciones a Estados Unidos, lo ha hecho Colombia, lo ha hecho Argentina. Kirchner, todos exigen explicaciones, pero en el fondo lo saben. Sí, pero lo de Peña Nieto pues podrá condenar todo lo que él quiera, pero hay una cosa que está clarísimo. La lucha contra el narcotráfico mexicano, que está llevando en primer lugar la Marina mexicana, que ha sido adiestrada en Estados Unidos por estas fuerzas especiales estadounidenses, tiene tanto éxito en detectar a los famosos capos gracias a la información que recibe de Estados Unidos. Y todo el mundo lo sabe. Bueno, no el campesino de Oaxaca, evidentemente, pero la gente que vive en el DF sabe perfectamente bien cómo funciona esto. O sea, sin la colaboración de la tecnología, sin la tecnología estadounidense, los mexicanos jamás habrían podido dar los golpes que han dado al narcotráfico. Lo mismo pasa en Alemania, por cierto. Cada vez que ha habido secuestros alemanes en los países árabes, etcétera, etcétera, la información que el Ministerio de Asuntos Exteriores y el BND ha recibido de la NSA ha sido fundamental para detectar y obtener la liberación de los rehenes alemanes.
Es decir, por ejemplo, la famosa célula del Sauerland, hubiera sido posible, ahí se habló claramente, ¿no?, de informaciones recibidas por parte de los servicios secretos estadounidenses. Sí, parece que es evidente que ahí ayudó la información que provenía de Estados Unidos, pero ¿cuántos casos son? Yo creo que internacionalmente se habla de 45 casos de terrorismo que se han podido evitar, ¿no? Entonces, es realmente una evaluación. A lo que yo voy es que la legislación de los países internacionalmente no va a la par con el desarrollo tecnológico. Ese es el gran problema, que en Alemania hasta ahora el almacenamiento provisional de datos está en cuestión, aunque haya inclusive una directiva europea. O sea, los legisladores tienen que ir más rápidamente para ir a la par con el desarrollo de la tecnología, para proteger donde hay que proteger y para permitir investigaciones criminales, porque yo creo que todos estamos de acuerdo que esa información puede ayudar a luchar contra los carteles, contra el terrorismo, pero ¿para qué espió la NSA, la Unión Europea? ¿Para cuestiones económicas o qué? Ese es el punto, uno de los puntos más relevantes de cuando se plantea supervisión o investigación. En la investigación hay un caso, hay un terrorismo detrás, hay criminalidad. Pero en la otra, que es la supervisión, ahí ya se comprometen, son posiblemente patentes, ideas de un país, programas de desarrollo, cosas que de verdad pueden hacer a un país contra otro más competitivo. O estrategias políticas. Estrategias políticas, porque exacto, ¿dónde se estaba espionando? Los puntos de espionaje estaban en las embajadas, en Washington. En la Unión Europea, en Bruselas. Y en la Unión Europea. Ahí ya también tengo un punto de crítica. ¿Cómo es que estamos hablando de que una embajada tiene una línea normal de comunicaciones y no tiene una línea encriptada? Lo siento, pero es una línea encriptada no es una cosa que acabaron de inventar, es una cosa que existe hace miles de años, muchísimos años, y cuando se trata de información tan sensible, también hay un poco de crítica desde mi punto de vista tecnológico, porque nunca nadie hizo nada. Es decir, hay una cierta negligencia por parte de las instituciones europeas, por parte de los gobiernos. Yo diría que lo que se desata en este momento le abre los ojos a la gente de a pie, con la que ya los mandatarios tienen que reaccionar y proporcionar algo. Porque definitivamente no, cerramos los ojos, sigamos trabajando, y eso no es así. El mundo de las telecomunicaciones, el mundo de Internet en este momento nos cubre a todos. No hay, yo creo, no sé cuántas personas en este momento estarán excluidas de Internet, pero son mínimas las personas que están excluidas de Internet. En Europa al menos. En Europa al menos, que caen bajo todo esto. Según un experto de la NSA que ya está jubilado y que ayer daba una entrevista a la revista Stern, ni siquiera los gobernantes están excluidos de la vigilancia. Y este señor le recomendaba a la señora Merkel que estudiara un programa especial que se llama ReadyGate, que está diseñado especialmente para escuchar las conversaciones o las comunicaciones de los jefes de gobierno. Y él decía, pues seguramente la señora Merkel ha sido espiada. Ya ven, ya estamos de lleno en el tema. ¿Qué puede hacer un gobernante como Merkel? ¿Qué pueden hacer los usuarios para defenderse de esa vigilancia, para preservar una cierta esfera de intimidad? ¿Qué programas existen? ¿Qué debería hacerse? Vean el informe que hemos preparado al respecto. Según los gobiernos, quien no tiene nada que ocultar no tiene nada que temer. Pero los servicios secretos ya han atrapado en sus redes a inocentes. ¿Podemos hacer algo para proteger nuestra privacidad, aparte de desconectarse de Internet? Una posibilidad es mantener ocultos nuestros movimientos usando la red Tor. Este sistema entrelaza paquetes de datos a través de varios usuarios para evitar el control de los movimientos en línea. Otro sistema resistente a la censura es Freenet. Comparte informaciones entre diferentes computadores en la red sin usar servidores. Sus usuarios más comunes, periodistas o disidentes políticos que viven en regímenes represivos. Pero también presenta un lado oscuro. Atrae a terroristas, narcotraficantes, pedófilos y otros criminales. Arma de doble filo, ¿no? Un poco este Freenet Tor, porque protege al usuario, hemos visto la primavera árabe, también el papel también de las redes sociales y de determinados intentos de comunicación que realmente son muy loables, pero por otro lado también protege a pedófilos, a terroristas. Lógicamente todos estos sistemas que existen, como Tor, Freenet o existen otros sistemas de seguridad, protegen la identidad.
En el momento que yo entro a Internet, nadie va a saber desde dónde estoy navegando yo. Me puedo entrar por un sistema de esos y perfectamente donde yo llegue puede decir que mi acceso es desde Rusia. Sí es un arma de doble filo, pero cuando uno se va a los sistemas de control, uno se encuentra de que de alguna manera no todo el mundo utiliza esta arma de estas herramientas. Cuando pongamos un ejemplo sencillo, supervisión se da en los aeropuertos, supervisión se da en las carreteras, supervisión se da en muchos lados, supervisión se hace de manera legal, pública, digámoslo así. El utilizar estas herramientas es como una forma de decir, yo voy a meter en mi maleta en el aeropuerto un cuchillo. Lo puedo hacer. Voy a tener problemas. ¿Cómo? ¿Qué voy a tener Exacto, problemas? voy a tener problemas. Todos estos sistemas que se llaman sistemas de peer-to-peer, que se comunican entre otros, son sistemas que definitivamente tienen un nivel de vulnerabilidad mínimo. Pero puede llegar un momento que estoy 99.9% seguro que agencias como la NSA lo pueden descifrar. La arquitectura, infraestructura y tecnología que estas organizaciones tienen detrás ninguno de nosotros es capaz de imaginársela. Y todo esto se hizo público por una persona, pero todo esto no está manejado por una persona. Hay miles de personas detrás, hay infraestructura exageradamente costosa que se ha desarrollado a partir de donde Estados Unidos tiene sus mayores recursos, la industria militar. Ahí, detrás de esto, hay millones y millones y millones y millones de dólares y millones de implicados. Pero no se circunscribe solo a la industria militar o al espionaje comercial. Estamos viendo que cualquiera puede estar afectado. Entonces la pregunta es, ¿qué puede hacer el ciudadano corriente, el de a pie como yo, que realmente no maneja tan bien un programa como Tor o como Freenet para proteger sus emails? Yo como usuario, muy poco, sinceramente. Si hablamos a carta abierta, muy poco, porque mi propio proveedor de Internet sabe yo dónde entro. No hablemos de la NSA, no hablemos de Estados Unidos. Mi propio proveedor de Internet sabe a dónde voy, a qué horas voy, qué páginas visito. Todo estoy completamente vigilado. ¿Qué información pongo a disposición de todos, que en mis redes sociales? Eso ya va dentro de mi compromiso. Pero ya, ahí sí ya... Pero según la ley alemana, los proveedores están obligados a ceder información al gobierno alemán. Cuando se lo piden los jueces. Claro. Exacto. Entonces, yo como usuario, inclusive muchos tenemos el email de Google. Google en este momento entra hasta el mail mío a leer mis mails y basado en lo que está dentro del mail me pone publicidad. Pero precisamente ahí es el punto donde la legislación tiene que cambiar y por eso lo que pasó en Estados Unidos que bueno, era una minoría, pero una minoría fuerte que se está apoderando del tema. Están diciendo, nosotros damos los fondos a la NSA, nosotros estamos controlando eso. También se deben poner límites. Y yo creo que eso es lo que debemos agradecer al caso Snowden, de concientizarnos de esta forma, porque ya ahora, si compro un programa como Freenet o de cifrar mis mails, bueno, yo tengo miedo de que me metan un troyano que va directamente a la NSA, ¿no? Yo ya no confío en nada, yo sé que soy transparente, cristal, todo lo que hago en el net. Entonces, con mayor razón, son las leyes las que tienen que actuar y las que se tienen que adaptar. Y precisamente lo que ha acelerado o ha impulsado el escándalo Snowden es que en la Unión Europea esta directiva de protección de datos que intenta sacarse adelante, ahora digan, esta es más importante que nunca, hay que proteger los datos de los ciudadanos europeos. Y sin embargo, los lobbies estadounidenses en Bruselas hacen mucha presión para que, por ejemplo, esa cesión de datos a terceros países se pueda llevar adelante, que es un artículo muy polémico que intentan sacar de esta directiva, ¿no? Yo diría que no habría que hacerse ninguna ilusión. Ninguna ilusión por un hecho muy concreto. Yo tengo información de que el señor Schröder, cuando era canciller, intentaba cerrar el centro que tenía la NSA en Baviera, Bad Aibling, algo así se llama. Y después del 11 de septiembre de 2001, eso se acabó. A partir de esa fecha, a partir del ataque a las Torres Gemelas, Alemania abrió toda esa información a la NSA por una razón muy simple. No nos olvidemos que el comando que atacó las Torres Gemelas estudió, trabajó y organizó el atentado en Hamburgo. A partir de ese momento, Alemania se transformó en un país sospechoso. No porque Alemania fuera un país terrorista, sino porque en este país viven muchos estudiantes que vienen de los países árabes. Y el criterio secreto del espionaje es que todos los estudiantes árabes son sospechosos.
Pero el espionaje masivo, y ahí vienen las críticas de muchos analistas, hubiera podido evitar un 11 de septiembre. Hemos visto, por ejemplo, que no ha evitado los atentados de Boston. Por supuesto que no. Por supuesto que no, pero eso le dio alas a los servicios de inteligencia. A partir del 11S, la NSA hace lo que quiere en este país, pero lo que quiere. ¿Ah? Sí, como los éxitos también son secretos, que se dice 45 casos se han podido evitar de ataques terroristas y todo, pero ¿quién nos da la prueba? Todo es servicio secreto, nadie sabe. Entonces, la dimensión, la proporcionalidad ya no está bien. Billones y billones de datos son recogidos para evitar ¿qué? ¿Y quién nos prueba que realmente es? ¿No? Entonces, además, hay una cosa que es muy interesante. El lunes pasado, o el martes, fue uno de los 2 días, el ministro Schäuble, que fue ministro del Interior durante el último gobierno de Gran Coalición, justificaba alegremente este espionaje masivo. ¿Ah? Y decía que ningún colega suyo en Europa se quejaba de esto, porque lo encontraba lo más normal posible. Porque decía él pues, que este trabajo nos permite abortar atentados terroristas, no solamente en nuestro país, sino que en todas partes. Hablamos de este espionaje masivo como gran culpable del gran escándalo, pero a raíz de todo este escándalo también se habla mucho del papel de los usuarios, de la responsabilidad de los propios usuarios. Es decir, están los emails que al parecer pueden leer alegremente, seamos o no objetos de investigación, pero está Facebook, que para muchos es una irresponsabilidad realmente poner toda esa información en Facebook a la que tiene acceso todo el mundo, y desde un principio firmamos una cláusula donde decimos es una información prácticamente pública, ¿no? ¿Es una irresponsabilidad realmente utilizar este tipo de redes sociales? No, yo no lo tomo como irresponsabilidad. Es sencillamente saber yo qué quiero comunicar. Lo que yo hoy comunique va a estar por los próximos 20 o 50 años en algún servidor guardado y alguien lo va a poder ver. Estoy dispuesto a mostrar una foto, yo la muestro. Si yo no tengo nada que muestro la foto. Pero hay gente que hay ciertas barreras, esos códigos de comportamiento son necesarios de difundir, de dar a conocer, porque la gente no sabe qué están haciendo con su información. La gente cree que se montó la foto ahí y dentro de 3 años ya no va a existir la foto y nadie la va a volver a ver. No, toda esta información, fuera de que se multiplica, con las estrategias que tienen las redes sociales, se multiplica de una manera exponencial y en milisegundos llega al otro lado del mundo. La gente tiene que ser un poquito más consciente de cómo comparto y qué comparto. Pero yo no me iría al punto de decir que las redes sociales son un peligro, porque son medios de comunicación, son los medios de comunicación con los que hoy se hace políticas, con los que se mueve la economía, con los que se mueve el mundo entero. O sea, yo no me iría a un punto tan crítico, sencillamente tener claro que hay códigos de comportamiento, ser consciente, que eso es lo que hoy en este momento genera ese sinsabor. Me están espiando y yo no sabía. Bueno, a la gente de pie que no sabía, sí, desde hace mucho tiempo se está espiando, sépalo. Y si lo saben también los grandes consorcios, hablo Apple, Microsoft, de todas esas grandes empresas, porque el gobierno norteamericano o el gobierno europeo llega y les dice, dame los datos de este, ¿no? Y las leyes les amparan para hacer esto. Pero ahí hay un punto, que cuando a estas compañías llegan los requisitos de deme información, es porque detrás hay un proceso legal. Porque un juez de la República dijo, oye, necesito información. En Alemania, por lo menos, en el Tribunal Constitucional. Exacto, o en tribunal dice, necesito esta información, no sé qué tanto sea en Estados Unidos o en otros países del mundo, pero de esta manera se rige. Pero entonces ahí ya estoy hablando de que yo estoy haciendo una investigación, yo no estoy haciendo una supervisión. Ahí sí la diferencia. Y lo que decía ahorita, esos códigos, hay que definirlos a nivel internacional, y una organización mundial, independiente, tiene que ser encargado de... Pero este teatro que hemos vivido durante el último año, de que primero estaba ACTA, de que después estaba el SOPA, que todo el mundo se indignó, no se aprobó nada, y por detrás sigue el mismo cuento que se sigue la supervisión. Entonces hay que ser un poquito consistentes. El mismo gobierno está encargado de proveer la seguridad a sus ciudadanos. Proveamos la seguridad a través del respeto de sus derechos y promoviendo ese tipo de, no sé cómo llamarlo, acuerdos y que tengan una validez internacional. En el momento en que Alemania se sienta a hablar de negocios con Estados Unidos, ok, bueno, vamos a hacer estos tratados, pero detrás está este código de comportamiento y nos vamos a tratar de esta manera. Muy buen punto, porque yo creo ahora se está negociando el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, y eso debe ser un punto crucial, porque los americanos quieren algo de Europa
Entonces, bueno, denos en contrapartida un código de comportamiento, porque no puede ser que una empresa como Google pase todos los mails por un servidor donde está la NSA a Estados Unidos primero para que lean todos los mails que van de Europa al mundo entero o dentro de Europa para interceptar eso. Eso no puede ser. Y todo eso, yo creo que eso se puede definir por ley y por acuerdos. Yo me voy a transformar un poco en el abogado del diablo en esta conversación. Yo creo que hay un aspecto que no hay que olvidar. En este trabajo de inteligencia, de espionaje, hay una ley no escrita que señala de que yo doy, yo recibo, pero también doy. Número uno, las tropas alemanas en Afganistán dependen absolutamente de la vigilancia electrónica que realiza la NSA en ese país. Uno. Dos, el BND recibe información de la NSA que es vital para su trabajo. El BND tiene acceso a muchas informaciones en Alemania. Se las entrega a la NSA. Es un juego, es un acuerdo que funciona y va a seguir funcionando siempre. Intercambio de información entre los... No, de acuerdo, pero es necesario captar todo ese volumen de datos que se está captando ahora para servir el propósito de protección de las tropas alemanas en Afganistán, de luchar contra el terrorismo. Esa es la gran pregunta. Pero los servicios de inteligencia nunca se han comportado según lo que dicen las leyes, por Dios. Por eso se llaman servicios secretos. O sea, no nos engañemos. O sea... Ese lado oscuro que la mayoría no conocemos. Pero entonces, volviendo a la ley de protección de datos y ese poder que puede tener ahora mismo Europa en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿cree usted que es el momento precisamente para que salga adelante una ley de protección de datos más férrea en Europa? Sí, se tiene que limitar, ¿no? Realmente que los datos se recojan. Y actualizada. Sí, para un propósito muy claramente definido, porque si no es la privacidad del ser humano que prevale. Pero de acuerdo, no hay que ser ignorante ni ingenuo ni nada de eso. Los servicios secretos siempre harán su labor. Pero para eso también hay gremios, por lo menos en Alemania, el Parlamentarische Kontrollausschuss, o sea, el gremio de control de los servicios secretos, porque tampoco es permitible que la CIA o que el BND maten gente y respeten las leyes en gran plazo. Eso tampoco se puede, ¿no? La ley es la ley y la Constitución es la Constitución. Que hay una sombra donde siempre se ha movido y siempre se moverán, lógico, pero nosotros no queremos, sino es como en una dictadura donde el servicio secreto hace lo que le da la gana, mata a los opositores del sistema y todo. No podemos llegar así, hay que tener un control democrático y fuerte. Si no le están restando un poco la soberanía, ¿no? Lo que dijo Juan es muy cierto, estamos en una dictadura informática. Pasamos a vivir una época donde el que tiene el poder de tener los servidores, la tecnología y tener la capacidad económica para poder supervisar es el dueño y es el que rige. El señor Fouché-Pot, este historiador que escribió el libro Alemania Vigilada, me decía al teléfono el viernes pasado de que la señora Merkel, durante los 8 años que ha permanecido al frente del gobierno, nunca ha mencionado en voz alta su convicción de defender los derechos fundamentales de la población alemana. Y que muchas veces ella ha hecho cosas que obedecen a una regla fundamental. El Estado debe aprovecharse de ciertas cosas. Es decir, que todas las medidas a este nivel obedecen a una razón de Estado. Y eso no hay que olvidarlo. Por eso, todos los gobiernos sucesivos desde Konrad Adenauer pues, han aceptado que la NSA viole alegremente el artículo 10 de la Constitución alemana, que la ha hecho con complicidad de los gobiernos alemanes. Y el señor Fouché-Pot me decía otra cosa, que la ignorancia que ella dice tener sobre este escándalo, pues es para evitar la acción de la justicia. Porque en el momento en que se demuestre de que la canciller Merkel sabía exactamente lo que se estaba haciendo en este país y que el BND era cómplice del espionaje masivo en este país, tiene que actuar la Fiscalía. Entonces, ¿están banalizando realmente los derechos fundamentales Totalmente, en este país? Y no digo solamente por el gobierno de Merkel, sino por gobiernos anteriores. Parece, sí, parece realmente ser el caso y ya es tiempo que eso termine. O sea que hay que tener más control, la democracia en ese sentido. Pero creo que va a ser, ya con esta reacción va a ser impulsado porque es que ya se vio afectado el ciudadano de a pie y ese es el que va a generar la ola que va, desde mi punto de vista, a presionar de alguna manera que haya un cambio.
Porque en el pasado, bueno, era tácito que sí nos espiaban, pero ahorita ahí estamos, tenemos espionaje encima. Entonces yo creo que a través de esta masa se va a generar cierta presión a que suceda algo. ¿Qué consecuencias va a traer? Que la NSA va a seguir espiando, va a seguir espiando y va a seguir espiando por siempre. Pero ¿qué repercusiones puede tener la información de que la NSA recoja contra el ciudadano normal? Es otra cosa que las legislaciones tienen. Pues hay sondeos que dicen muy claramente de que 2/3 de la población no está satisfecha con la reacción que ha tenido el gobierno alemán frente a escándalo. Pero un 55% dice también de que está descontenta con la reacción que han tenido los partidos de oposición. ¿Ah? Pero nadie dice de que esta cosa se tiene que terminar. ¿Ah? Es que les da lo mismo. Hay un aspecto que funciona, que influye en este país, que es la memoria histórica. Bajo Hitler la Gestapo vigilaba. La Stasi ya sabemos lo que hacía. O sea, ese pasado reciente de este país influye un poco en este escándalo, pero yo aseguro de que este escándalo, si sigue existiendo la presión mediática y popular, va a durar hasta las elecciones. Después de las elecciones, que son el 22 de septiembre, el país va a hablar de otra cosa. Pero juro, si fueran los rusos que nos espiaron, sería la reacción muy diferente, porque aquí estamos hablando un poco como, sí, de los buenos y los malos, ¿no? Y el choque era que los buenos nos estaban espiando como si fueran los malos. Pero yo les juro, si fuera la China o si fuera Vietnam o Cuba o Rusia, si fuera Rusia que nos espiaba de la manera como nos está espiando la NSA, yo creo que habría un grito de indignación en ese país muy, muy fuerte, porque fueron los rusos que ayudaron en Alemania Oriental, etcétera, etcétera. Aquí los americanos son los buenos, pero no son los buenos porque están irrespetando la ley fundamental de Alemania y eso hay que corregir. En este caso son los malos y gracias a Snowden lo sabemos. Muchas gracias, señor Bierke, muy interesante esta reflexión final. Muchas gracias a los tres. La privacidad, un lujo, algo a lo que tenemos que renunciar, o al contrario, toda esta polémica, Snowden ha puesto en marcha todo un proceso de rebelión por parte de los usuarios de Internet, por parte de los ciudadanos. Ya saben, escriban a cuadriga@dw.de, nos interesa muchísimo conocer su opinión y gracias por estar ahí.